es que se va a crear una falsa impresión de que el medicamento o el tratamiento pues es totalmente funcional, ya que solo tengo en cuenta las personas que sobrevivieron y no tengo en cuenta las personas que tuvieron grandes efectos adversos, que murieron por el tratamiento o que murieron estando dentro del estudio con o sin tratamiento. Bueno, ya tenemos el sesgo del voluntario. Principalmente son las personas que voluntariamente se ofrecen a contestar las encuestas, y esas principalmente pues son personas que dependiendo de la encuesta o del estudio, ya sea personas que tengan estilos de vida saludables o que manejen algún tipo de medicamento, algún tipo de tabaco, pues van a haber personas voluntarias. Un ejemplo de este es que, por ejemplo, voy a realizar un programa de tamizaje gratuito. Este incluiría, por ejemplo, la toma del peso, la toma de estatura, la toma de la presión, y obviamente las personas que van a estar como más interesadas en hacer parte de esto son las personas pues, que se preocupan más por la salud, y pues en este caso la mayoría pues son personas mayores. Entonces esto va a hacer que se sesgue y se diga, por ejemplo, que ese tamizaje fue totalmente funcional en tal zona o en tal muestra, ya que la mayoría de voluntarios que participaron son personas que están interesadas, más no personas como tal de toda la muestra. Entonces eso hace creer que fue totalmente funcional, pero realmente solo fueron voluntarios porque llevaban ese mismo de hábito que yo quería evaluar. Bueno, ya tenemos el sesgo de información. Algo que me olvidó mencionar es que en la parte de los sesgos, estos ocurren porque hay una mala planificación, ejecución y una mala ejecución del estudio, y además de esto un análisis pues errado de los resultados que podamos llegar a tener. Entonces el sesgo de información se da porque se recogen los datos de manera incorrecta en cualquiera de los grupos, ya sea que estemos evaluando un grupo de enfermos, un grupo de sanos, o un grupo con un tratamiento y un grupo con el grupo de control. En este tenemos el sesgo de recuerdo, que es cuando los participantes van a recordar y van a ser un poco exagerados en cuanto a cómo cuentan, cómo fue la exposición ante la enfermedad que pues puedan llegar a tener o a la que estemos evaluando. Un ejemplo de esto es cuando se hace un estudio de cáncer. Tenemos las personas que tienen cáncer del pulmón, las personas que tienen cáncer del pulmón, y el entrevistador básicamente lo que va a preguntar es si fumaba o no y cuántas veces lo hacía. Acá lo que puede ocurrir es que los participantes que tienen cáncer de pulmón van a exagerar y van a decir, no, yo me fumaba tantas cajas al día, por eso es que estoy enfermo. Y los pacientes sanos, aunque sean fumadores y no tengan la enfermedad, van a decir, yo he fumado 5 veces, no más, 6 veces, y no tengo pues la enfermedad. Y esto puede llevar a enmascarar los resultados y a decir, realmente no, fumar no da cáncer porque estos participantes fumaron tantas veces y no tienen pues la enfermedad. Tenemos el sesgo del entrevistador, pues que ya es la persona que directamente hace las preguntas o que lleva pues el control de los casos. Puede verse incluido uno porque yo soy el entrevistador, usted es mi amigo, entonces yo le hago las preguntas y yo quiero que usted más o menos me responda debido a los resultados que yo quiero sacar. Además de esto va a influir la voz o el tono de voz en el que el entrevistador pues le pregunte a las personas. Un ejemplo de este es el entrevistador, bueno, cuando se hacen estudios de caso control y pues casos positivos, es cuando el entrevistador sabe cuáles son las personas del caso control y cuáles son las personas del caso positivo, y lo que va a hacer es que va a ser más detallado en lo que son las personas positivas, porque al fin y al cabo pues son las que les interesa, o en el que medicamentos va a ser efectivo. Es en donde más va a hacer preguntas y más va a persuadir a la persona a que responda lo que realmente quiere escuchar o quiere tener como resultado de su estudio. Además de esto, en el sesgo de información tenemos el sesgo de observación, que se da cuando el investigador interpreta y
Tenemos la clasificación errónea, y esta se da cuando hay una clasificación equivocada de los grupos, ya sea enfermos o sanos. Esta puede ser muy diferencial cuando el error es igual en todos los grupos. Esto quiere decir, bueno, ya lo explico. Está la diferencial cuando es distintos entre los grupos. Un ejemplo de veces es cuando quiero determinar una enfermedad. Tengo un grupo de 100 personas y voy a utilizar una prueba de baja sensibilidad. La de baja sensibilidad quiere decir que tiene poca probabilidad de detectar si esta persona tiene o no la enfermedad. Entonces, si la uso, esta puede tenerme, pues una persona enferma me la puede dar totalmente negativa, y así puedo clasificar las personas que son sanas aún siendo enfermas, pero las personas que están enfermas siendo sanas. Y tenemos el sesgo de confusión, que esa normalmente es una tercera variable y lo que actúa como factor de confusión, ya que está asociada a la exposición que se tiene y pues al resultado como tal la enfermedad. Uno de los ejemplos es que en un estudio se observa que las personas que llevan encendedores en sus bolsillos, esas personas tienen cáncer de pulmón. A primera vista vamos a decir, bueno, como él lleva un encendedor en el bolsillo, esa persona tiene cáncer y por eso es que tiene cáncer. En realidad, el tabaquismo es la variable confusora. ¿Por qué? Porque digamos que es A, B y C. El A es el cigarrillo o el vapeador o el cigarrillo electrónico. La B es el cáncer de pulmón y la C va a ser principalmente el tabaquismo. Entonces, lo que pasa con C o el sesgo de confusión o la variable confusora es que esta va a llevar a que se dé A, o sea, que se consuma el tabaco y va a causar B, que es el cáncer de pulmón. Entonces, el factor confusor principalmente es la causalidad de A y de B. Pero primero tengo que decir que me gustó mucho porque no leíste. Y me gusta cuando hablan así, ya volteé a mirar, ver y se acuerda de eso. Primero, con tus palabras, ¿qué es un sesgo? Bueno, un sesgo principalmente es un error que se puede tener a la hora de ejecutar, planificar o llevar a cabo un estudio. Como decía, a diferencia de un error, por ejemplo, aleatorio, porque no quiero mencionar, es sistemático. Es más, dentro de que no va a afectar la muestra, o sea, podemos tener 50 participantes de muestra y no va a afectar que haya 50, sino qué características tienen estos 50. A diferencia de que sea aleatorio, para disminuir que sea pues aleatorio, se debe tener una cantidad de muestra mayor para evitar que haya algún tipo de error. Entonces, el sesgo son como esos factores tendientes a que haya una disminución quizás en las asociaciones, en los valores de las variables que nosotros queramos medir. Es un error sistemático. Porque el sistema es un error. Los tipos de sesgo que los explicaste, pero me quedó una duda porque yo no la entendieron. En el sesgo de confusión, ¿qué tenía que ver el encendedor? Porque a través del encendedor es que pues se da el tabaquismo, o sea, el encendedor